Un fiscal general del Estado condenado por una denuncia de los hombres de Ayuso. El testimonio directo de 5 periodistas tumbado por la teoría del seguro que fue él. Un correo filtrado y ninguna prueba. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el fiscal general condenado. Primeras claves. Una cosa antes de empezar. ¿Conoces Kit Digital 360? Te cuento más al final del episodio. Teníamos a un fiscal general del Estado acusado de algo que se hace cada día en España. Pasarle a periodistas una documentación de un caso de investigación. Se hace todos los días, es de lo que se nutren las noticias que tú lees. Pero en este caso, además, el fiscal general del Estado dice que él no ha sido. Señor García Ortiz, ¿ha hecho usted llegar a personas ajenas de la Fiscalía el célebre correo de 2 de febrero de 2024? No, no lo he hecho llegar. No ha hecho. El asunto genera mucho ruido porque teníamos a un denunciante que no era cualquier denunciante. Alberto González Amador, pareja de Ayuso, y a su lado Miguel Ángel Rodríguez, que activa la maquinaria para convertir el escándalo de un fraude fiscal en casa Ayuso en un juicio por conspiración de Estado contra ella. El señor García Ortiz, el fiscal general del Estado, me había matado públicamente. Mucho ruido y pocas nueces, pensamos, porque también teníamos a varios periodistas de varios medios diciendo que no, que el filtrador del correo no era el fiscal García Ortiz. Este es un compañero de La Sexta, Alfonso Pérez Medina. Yo tenía el contenido del correo a través de 3 fuentes distintas. Y este es Miguel Ángel Campos, de la cadena SER. Y ha dicho lo que son fuentes y lo que no son. Esto es el fiscal general del Estado, que no es mi fuente. Y este es José Precedo, nuestro compañero del diario.es. Y aquí tengo un dilema moral bastante gordo, de que hay una persona a la que se le pide cárcel que yo sé que es inocente porque conozco la fuente, pero no puedo decir mi fuente. Es un dilema moral. Frente a estos testimonios solo teníamos deducciones. La de Miguel Ángel Rodríguez. Es una deducción lógica. Es una deducción lógica. Si el Ministerio Fiscal es un órgano jerárquico, un fiscal no puede tomar una decisión sin el visto bueno o por orden de arriba. Y la de la Guardia Civil. Es una cuestión evidente, se ve, es desde la Fiscalía General donde se marca, donde quién dice y quién mueve esa nota de prensa y cuándo se va a dar, y quién tiene la urgencia de darla. Así que, sin confesión de nadie, sin pruebas directas, con sospechas o deducciones y con 5 testimonios diciendo sabemos quién fue y el fiscal general no fue, el Tribunal Supremo se retiró a deliberar. Y una semana después, ha declarado culpable al fiscal general del Estado. Ha declarado culpable a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos y le condena a inhabilitación en el cargo, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, la pareja de Ayuso. Alberto Pozas, hola. Hola Juanlu, ¿qué tal? Alberto Pozas es periodista especializado en tribunales en el diario.es, que ha cubierto este juicio, y saludo también a Íñigo Sáez Dugarte, que también ha escrito las crónicas de estas más de 30 horas de testimonios. Hola Íñigo. Hola Juanlu. Ahora entramos en materia con los dos, pero os pido una primera sensación. No tenemos la sentencia completa, eso hay que aclararlo. Pasarán unos días, solo sabemos por ahora lo que han decidido los jueces y han decidido condenar al fiscal general del Estado. Primeras sensaciones, Íñigo. La primera sensación es un poco de sorpresa por la celeridad con la que se ha comunicado el veredicto, aunque el texto de la sentencia tardará días o semanas en aparecer porque todavía no está redactada. En lo más básico, la sorpresa por la condena, no a pena de prisión, pero sí de inhabilitación para Álvaro García Ortiz es grande, porque, como escribimos en su momento, no había ninguna prueba directa que señalara al fiscal general del Estado en la filtración de esos documentos, de esos correos electrónicos entre el abogado de González Amador y el fiscal que inicialmente se ocupó del caso. Alberto, a todos los periodistas nos hacen los amigos y conocidos las mismas preguntas en estas últimas horas. Si se ha dicho por activa y por pasiva, en muchos medios además, que no hay pruebas claras que demuestren que la filtración venía del fiscal general del Estado, ¿cómo puede haber una condena? Claro, es un poco la pregunta del millón. A ver, es legal en el sentido de que se puede condenar a una persona sin prueba directa, pero con prueba indiciaria, pero lo que dices es muy relevante y cuando tengamos la sentencia le vamos a dedicar mucha atención, ¿no? Porque en este juicio ha habido periodistas que han dicho que directamente que no fue
Álvaro García Ortiz, y nosotros como periódico, obviamente, sabemos quién fue y sabemos que no fue Álvaro García Ortiz. Esto no lo digo yo, esto lo dijeron en el juicio y esto lo ha dicho nuestro director en multitud de columnas e intervenciones públicas. Entonces, esa sentencia va a tener que explicar muchas cosas, ¿no? Porque ha habido gente que directamente le ha exculpado, ¿no? Y entonces pues tendrán que decir si le dan o no le dan credibilidad y por qué. ¿Se puede condenar a alguien sin prueba directa, como estamos hablando, pero con prueba indirecta? Sí, siempre y cuando sea contundente, sea plural, siempre y cuando cierre la puerta a otras posibilidades exculpatorias. Entonces lo que hay que entender es que el Supremo, por ejemplo, lo que se hablaba, ¿no? De que ese correo estuvo a disposición de más personas en la Fiscalía antes de pasar al fiscal general, que los periodistas conocían su contenido, pues o bien el Supremo no le ha dado credibilidad a nada de eso, o ha entendido que aún así sí que tiene pruebas suficientes para condenar al fiscal general. Esa sentencia, que la conoceremos dentro de unos días, va a ser muy relevante, va a tener que argumentar muy bien esto de lo que estamos hablando. Íñigo, es una sentencia, y quizá más cuando la leamos, muy controvertida. La condena solo es posible si el tribunal cree que se ha podido apreciar en la vista un cúmulo concreto de indicios que conducen todos a la misma conclusión. Y los jueces tienen que saber que la redacción de esa sentencia es un asunto muy delicado, porque está explicado por la jurisprudencia del Tribunal Supremo, esos indicios se tienen que entrelazar de forma que solo conduzcan a una conclusión, que es la de la culpabilidad, y que no admitan ninguna explicación alternativa en cada punto que se pueda interpretar en beneficio del acusado. La redacción de esa sentencia es un asunto muy delicado en el que tendrán que hilar muy fino y que puede incrementar el descrédito de la propia sentencia y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo si eso no está bien explicado y si eso no está bien armado. De hecho, hay 2 de los 7 magistrados, en este caso son 2 magistradas, que han mostrado su desacuerdo con el fallo, que no están de acuerdo con condenar a García Ortiz. ¿Cómo interpretas tú eso, Íñigo? Solo había 2 magistradas en el tribunal de los 7 integrantes. 2 magistradas que siempre han sido identificadas como progresistas. Una de ellas era la ponente de la sentencia, la que en principio tenía que escribirla, a menos que hubiera una mayoría en sentido contrario en el tribunal, y eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Y al final han sido Ferrer y Polo los 2 únicos miembros del tribunal que consideraban que había que absolver a García Ortiz. Y los demás miembros, que son conservadores en distintos grados, se han agrupado en la decisión de la condena. Yo no sé hasta qué punto eso refuerza o descalifica la sentencia, pero claro, estamos hablando de un organismo absolutamente esencial en el sistema de justicia de España, la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo, y la idea, como pasa en Estados Unidos, de que existe una mayoría conservadora que va a votar férreamente en un sentido y una minoría progresista, pues obviamente esa idea se va a extender en los próximos tiempos después de esta sentencia. Ya hemos visto reacciones muy contundentes, no solo desde el gobierno, el propio Pedro Sánchez, también Gabriel Rufián, también desde el PNV, desde los socios parlamentarios del gobierno, desde medios de comunicación, pero noto cierto vértigo, como que no es solo postureo de trincheras políticas, ¿no? No son las opiniones previsibles y poco más, sino que hay un cierto shock de verdad. Es cierto que después de esta sentencia, mucha gente puede pensar que el territorio jurídico que forma el Tribunal Supremo se va a unir a la ofensiva política de la derecha con la intención de regresar al poder, ¿no? En una aplicación de, bueno, ya la tantas veces citada frase de Aznar, el que pueda hacer que haga. Y esa era una idea que estaba en torno al juicio, ¿no? Durante la celebración de la vista, ¿no? La pregunta de ¿se atreverán los jueces conservadores, que tienen la mayoría en la Sala de lo Penal, a tomar una decisión que pueda ser discutida y que pueda ser puesta en el contexto de las famosas palabras de Aznar? Bueno, aparentemente la respuesta a eso es sí, se han atrevido. Eso quiere decir que en otros muchos casos de procesos judiciales contra otras personas del ámbito del gobierno o del ámbito de la izquierda se llegará al mismo destino. Bueno, eso ya es más difícil de responder. Ahora bien, es cierto que si alguien me dice, bueno, realmente, por ejemplo, con el caso de Begoña Gómez, no parece que haya ninguna forma de meterle mano jurídicamente y de acusarle de delitos por cosas que no son delito, ¿no? ¿No crees que antes hubieras dicho lo mismo hace menos de un año, hace meses, sobre el juicio del fiscal general? Y la respuesta es sí, pues en su momento
Me parecía que las posibilidades de que García Ortiz fuera condenado eran tan pequeñas como las de que Begoña Gómez en su momento sea condenada. Así que ahí cada uno puede llegar a la conclusión que quiera en esos momentos. Hablábamos antes de la división de opiniones dentro del Supremo. ¿Cómo ha sido ese proceso por dentro? ¿Cómo se delibera una decisión así, Alberto? Bueno, pues lo suyo es que la ponente, que en este caso era Susana Polo, que estaba ahí sentada a la derecha del todo del tribunal, estuvo tomando notas, muy atenta a todos los testimonios, y lo que suele pasar es que ella, al final del juicio, aporta un borrador de sentencia y le dice a sus compañeros: yo lo que propongo es esto. En este caso, no proponía una condena, desde luego no sabemos exactamente lo que proponía, pero no era una condena. Y es en ese momento, en esas deliberaciones, cuando hay votaciones, hay discusiones y los magistrados deciden si esa ponencia, si esa propuesta de sentencia sale adelante y se aprueba con algún voto particular, o si esa propuesta de no condenar está en minoría y, por tanto, si está en minoría, se cambia la ponencia. Eso es lo que ha sucedido en este caso. Susana Polo, apoyada por Ana Ferrer, que son dos magistrados progresistas, apoyaban una sentencia que no condenaba al fiscal general, y los otros 5 magistrados del tribunal han dicho: no, pues los demás sí queremos condenar, nos quedamos con la ponencia, y lo que han hecho hoy ha sido anunciar esto, anunciar el fallo, anunciar: mira, hemos decidido condenarle a 2 años de inhabilitación, a una multa, a pagar una indemnización, y en los próximos días conoceremos los argumentos, pero ha pasado así, ha pasado muy rápido, y esto puede llamar la atención, pero a veces sucede. Quizá la persona clave en este juicio haya sido este hombre, el teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Balas. Vamos a ver, esto se centra en aquellas personas sobre las que hay indicios o sospechas de un propósito, de una oportunidad, de una disponibilidad, que había un elenco de personas que se fueron decantando hasta una concreta. Durante todo el proceso lo que se ve es un dominio a todos los niveles del fiscal general del Estado. Alberto, ¿tú crees que quizá el mayor peso de la decisión del Supremo se vaya a argumentar con las tesis de la UCO, de la Guardia Civil? Sí, yo no tengo ninguna duda, porque al final, en general, no solamente en este caso, la unidad de élite de la Guardia Civil, la policía judicial en general, la unidad que sea, siempre tiene un peso muy importante como prueba en los juicios y después como prueba en las sentencias, porque es la policía judicial, es la que designa a los jueces, y en este caso no es diferente. Antonio Balas, el teniente coronel que compareció en el juicio, fue sin duda el testimonio más valioso, con mucha diferencia para las acusaciones, porque su firma está en los informes clave del caso, porque él intervino y analizó los teléfonos y los mensajes que se requisaron en la causa, y él fue el que apuntó directamente con el dedo al fiscal general en el juicio. ¿Sus pruebas son suficientes? Pues en ese momento, por ejemplo, la Abogacía del Estado y la Fiscalía General consideraban que no, porque por mucho que dijera que había sido el fiscal general, ellos siempre han considerado que eso había muchas otras posibilidades, que no solamente Álvaro García Ortiz podía filtrarlo. Pero yo creo que efectivamente ha sido clave, se vio claramente en el juicio, no hacía falta tampoco ser un genio del derecho para saberlo. Tanto el informe como la declaración de los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha jugado un papel clave, como suele hacerlo, por otra parte, en muchos casos de corrupción o casos así relevantes. La cuestión es que la propia investigación de la UCO, los registros que hicieron del móvil, del despacho, del correo electrónico, se ha dicho que fueron desproporcionados. De hecho, ha habido debate sobre si no se podría llegar a anular este juicio por los registros, a todo el historial del correo, del móvil del fiscal, y no solo a los meses afectados por la investigación, que es una cosa muy delicada tratándose de un fiscal general del Estado. Y además la Guardia Civil obvió que otras personas dentro de la Fiscalía recibieron el correo de la filtración antes que el fiscal general. Eso también se ha ignorado, Alberto. Eso es completamente así, porque fue la queja principal de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado a lo largo del juicio. La Unidad Central Operativa, por un lado, es verdad que hizo lo que le pidió Ángel Hurtado, lo que le pidió el juez instructor, pero por otro lado también se dejaron fuera de esos informes clave muchas cosas que quizá en ese primer momento de la investigación hubiera condicionado un poquito sus conclusiones, ¿no? Porque en esos informes, quizá porque tampoco lo pidió Hurtado, no aparece ninguna alusión a que el correo en cuestión de González Amador llevaba en poder de la Fiscalía y accesible a más de 10 personas un mes y pico antes de que se filtrara, por poner un ejemplo. Son muchos y el juicio fue muy largo y se habló de muchos de estos, ¿no? Pero efectivamente la declaración de los agentes de la UCO, sus informes y demás, habían obviado, orillado o no habían entrado sencillamente en esas posibilidades, también porque en todo momento Ángel Hurtado solamente trabajó con una posibilidad en la cabeza, ¿no? Que es que hubiera sido el fiscal general. Parece que estamos hablando de un juicio a una persona, pero claro, en este juicio han estado
confrontándose durante semanas, durante meses, la Fiscalía General del Estado, el Gobierno, el Tribunal Supremo, la Presidencia de la Comunidad de Madrid, la Guardia Civil, los medios de comunicación. ¿Se puede generar una crisis institucional después de una sentencia que no acabe de ser legitimada por todas las partes, Íñigo? No creo que haya una crisis institucional. Habrá gente que estará pensando que el gobierno debería ir a la guerra contra el Tribunal Supremo. Pero bueno, ¿cómo se hace eso? No hay ningún canal legal o político que lo permita. El Tribunal Supremo es el que es y su composición no va a cambiar en los próximos meses, ¿no? Entonces, por muchas críticas que provoque la sentencia en ámbito gubernamental, no sé exactamente qué es lo que pueden hacer, ¿no? Pues el gobierno, como parece que se ha dicho, va a poner en marcha el proceso de sustitución del fiscal general, aunque pudiera recurrir al Tribunal Constitucional, pero en este caso no impediría que se aplicara la sentencia. Pero la realidad es que el gobierno tiene que asumir la realidad y nombrar cuanto antes a otro fiscal general, ¿no? Ahora bien, esto nos devuelve al plan original de la historia, y es que todo este follón político y jurídico, más político que jurídico, comenzó cuando Miguel Ángel Rodríguez puso en circulación un bulo o una manipulación de una serie de comunicaciones entre abogado y fiscal con la intención de salvar políticamente a su jefa, la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y de mejorar la situación legal en la que se encontraba el novio, González Amador, ¿no? Esto ya es una victoria política para Díaz Ayuso y su consigliere, si se puede utilizar esa expresión, Rodríguez, y es algo que no se puede negar, ¿no? Y la victoria sería completa si la conspiración que montaron Ayuso y Rodríguez culmina con la nulidad de las actuaciones judiciales contra Amador por esos delitos fiscales que en su momento fueron certificados por la agencia tributaria. Bueno, esas posibilidades existen y aumentan y veremos qué respuesta le dan en el sistema judicial. Terminamos contigo, Alberto, y con una pregunta un poco delicada. Si ahora mismo hay una persona en su casa que es la fuente real de aquel correo de filtración, que está viendo cómo acaban de condenar nada menos que al fiscal general del Estado por algo que no ha hecho, porque ha sido él o ella, si esa persona tuviera ese dilema moral pero trasladado a sí misma, ¿no? Decidiera salir y decir, hey, que fui yo, ¿qué pasaría con este juicio? Es una buena pregunta, depende mucho de quién sea esa persona, pero si alguien, la persona que filtró ese correo esa noche a uno o a varios medios, lo dijera, pues obviamente el Tribunal Supremo tendría que reconsiderar su decisión. No quiere decir que tuviera ya que eliminar su sentencia y absolver y dar marcha atrás en absolutamente todo, porque habría que ver quién es y qué hizo y por qué lo hizo. Pero obviamente si ahora de repente se conociera la fuente, en ese sentido pues sería obviamente un vuelco al caso. Habría que tirar de todas las muletillas periodísticas que tenemos de vuelco al caso, giro de 180 grados, porque sí, obviamente si de repente se conociera la fuente, que como ya hemos dicho en este periódico no era el fiscal general, pues todo cambiaría, por supuesto. Si se acaba conociendo no será por nosotros, que en eldiario.es, como siempre, seguiremos protegiendo nuestras fuentes. Alberto Pozas, muchas gracias, un abrazo. Hasta luego, Juanlo. Íñigo Satucarte, gracias a ti también. Gracias a ti. Y antes de marcharnos... Kit Digital 360 es un portal que ofrece una mirada completa sobre Kit Digital, donde puedes consultar los principales datos del programa. Kit Digital es una iniciativa cuyo objetivo es mejorar la digitalización de pymes y autónomos. Entra en kitdigital.red.es y descubre el impacto del programa en pymes y autónomos. Kit Digital es un programa del Gobierno gestionado por Red.es. Colabora Cámara de Comercio de España. Financiado por la Unión Europea. Next Generation. Plan de recuperación. Gobierno de España. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en eldiario.es/socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja, Lucía Martín e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.